Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuelvo a saludar a todos los presentes. La verdad que un gusto y muy agradecido desde el Distrito 1 del colegio que se sumen a esta charla. La idea es que se puedan presentar estas nuevas tecnologías que se usan en la construcción. En este caso, desde ya que de antemano, vuelvo a repetir, agradezco que se conecten y que estén presentes. Eh, la charla va a estar, en este caso, a cargo de, el ingeniero Iván Botero, que después él solo se va a presentar. Eh, Organizado todo desde Forza Argentina, cuyos representantes en el país es el grupo desarrolladora Pirch, Sociedad Anónima, que está a cargo de Marcelo Chirisola, aquí presente, y Verónica Pirquio, y con el ingeniero Antonio Pirquio como asesor de proyectos, desde Bahía Blanca, que podríamos decir también para muchos de nosotros una institución, ¿no?, dentro de la ingeniería. Bien vale, creo que bien vale comentarlo. Así que bueno, yo ahora los voy a dejar directamente con el ingeniero Iván Botero, de Forza Colombia, que él mismo se va a presentar. Lo que vamos a hacer es, para que quede ordenado, Iván va a disertar, va a comentar sobre su sistema constructivo y todas aquellas preguntas que haya, vayan dejándomelas en el chat, cosa que cuando termine la presentación yo se las voy a ir transmitiendo y Iván las va a ir contestando, ¿sí? Así vamos teniendo de manera ordenada la presentación. También debo decir que la idea es, esta charla va a quedar grabada y nosotros después la vamos a subir, como hacemos con todas, a nuestra página, nuestro canal de YouTube, para que aquel que quiera reiterar o quiera transmitirla lo pueda hacer sin ningún problema. Así que bueno, ya los dejo con Iván. Todo tuya la presentación, Iván. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto. Me siento muy orgulloso de estar con ustedes hoy. Espero que la información que les brinda el día de hoy al menos les llame la atención, los deje inquietos. Con eso me doy por bien servido. Mi nombre es Iván Botero, ingeniero civil, al igual que la gran mayoría de ustedes, me imagino, y soy el gerente de la empresa Forza para el Cono Sur, Norteamérica y Caribe, básicamente. Sin más preámbulos, quería dejar la cámara para saludarlos, para que sepan quién está acá. Voy a quitarla por amor a los datos, para darle más fluidez a la presentación. Les pido que me confirmes, Alejo, por favor, cuando se esté viendo ya la presentación. Ya voy a iniciar a compartir. Adelante, Iván. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? ¿La están viendo en pantalla Sí, completa? sí, Iván. No, Bueno, ahí, pues ahora sí. adelante. Ah, Ahora sí, perfecto. sí. Listo, listo. Entonces, vamos arriba, como dicen ustedes. Hoy vamos a hablar un poco de encofrados modulares e industrialización. Ese va a ser los dos grandes ejes. De entrada quiero contarles un poco la empresa Forza. Somos fabricantes de encofrados, básicamente de aluminio, encofrados modulares, y tenemos ya una presencia en 31 países. Lo menciono no por presumir absolutamente nada, más sí porque me parece interesante que se note que esa presencia o esa internacionalización de una empresa lo que permite es poder dar una mejor asesoría, poder brindar más servicio, poder tener
incluir todo lo que podemos haber visto, comprendido y entendido de varios países, trasladárselo a nuestros clientes el día de mañana. Entonces, eso es importante y por eso lo menciono. Estos somos nosotros. Tenemos fábricas principales en Colombia, nuestra casa matriz, una fábrica mediana en Brasil y una fábrica pequeña en México. Actualmente yo me encuentro acá en México y bueno, aquí estamos con todo el amor del mundo. Básicamente, cuando estamos hablando de este tipo de encofrados, eso se puede resumir, esos beneficios en cuanto a la limpieza en obras, la alta productividad. Realmente tenemos unas velocidades importantes, unos plazos muy reducidos en ejecución de obra. Se orienta mucho y favorece el Lean Construction que todos vemos, que básicamente es hacer más con menos, tener mucho control, tener actividades que todas arrojen valor, no tener actividades que no arrojen valor y otorgar calidad a cada proceso. Tenemos también un control con ese tipo de sistemas de los desperdicios. Tenemos una reducción de mano de obra importante. Entonces, creo que vale la pena entender un poquito más de esto. Aquí vemos algunas casitas que se han hecho, unos pequeños edificios. Estas son obras en Sudamérica. Abajo esos edificios son, de hecho, acá en México, en Acapulco. Y otro tipo de obras. Básicamente, contando en números gruesos, podemos afirmar que se han construido en el mundo entero más de 5 millones de viviendas. Y ahí siguen, y ahí seguirán, con sismos, con vientos, con todo, ahí seguirán. Ahorita me llamaba la atención que Alejandro nos decía de estas nuevas tecnologías. La verdad, sí, puede lucir como una nueva tecnología, pero ahorita les voy a mostrar algo que definitivamente, pues, vemos que a nivel de encofrados nosotros, y a mí me encanta estas bóvedas, esto que se hizo sin un gramo de acero, usando encofrados, no hay otra manera. Seguramente aquí hubo hasta muertos, aquí hubo para hacer la obra falsa de eso, todo ese apuntalamiento y para hacer toda esa estructura tan hermosa en hormigón, pues definitivamente se tuvieron que usar encofrados de madera, hechos de la manera más artesanal, pues una cosa que es digna de verse, ahí sigue en pie. O algo más acá, miren esto, que también me encanta esto. Estamos hablando que en el año 1908, Thomas Alva Edison ya tiene una patente. Y ahorita que les muestre y describa un poco más el sistema, miren la patente de Thomas Alva Edison. El tipo lo tenía claro, él ya pensó en un molde monolítico, hacer un vaciado, buscar la manera de colocar ese hormigón y de llenar. Indirectamente tenía que hacer un hormigón bastante fluido, indirectamente tenía que haber solucionado el tema de colocación y así lo hizo. Entonces, la pregunta es, ¿si es tan nuevo? Yo digo que no. Yo creo que los encofrados los hemos venido mejorando, optimizando los materiales, optimizando las caras de contacto, mejorando la respuesta a las solicitaciones durante los hormigonados, mejorándoles las inercias, mejorándole la rigidez para que puedan tener unos moldes de muchos usos. ¿Ya? Miren esto, este es el comienzo de todo encofrado. Y van a ver que este principio no ha cambiado realmente. Hablamos de dos caras de contacto, de dos elementos que están apuntalando lateralmente, dando plomo y conteniendo, y hay una, la que se ve ahí como como literal en esta figura que les estoy mostrando, pues justamente está manteniendo unidas esas caras de contacto y rigidizado todo con madera. Así hacían, Alejandro, ¿se puede tener en silencio a la gente que se está ingresando? Que veo que, perdón, estás en mute. Sí, justo iba a pedir, por favor, de poner en silencio los micrófonos porque se mezclan con la disertación, así que les agradezco. Muchas gracias. Gracias. Entonces, retomando, básicamente esto es un molde, esto es un encofrado, lo que estamos viendo ahí, de madera que hacían nuestros nativos hace cientos de años y hoy en día, pues sí, variamos a algo así. Como reseña histórica, nosotros, vuelvo a lo mismo, no es tan nuevo. Desde los 70 se están usando en Latinoamérica
encofrados modulares de metal. Han cambiado los materiales, se han mejorado, se han optimizado, pero definitivamente es una tecnología vieja conocida, que lo que hacemos ahorita es pues dotarla de otros atributos, volverla más modular, aumentarle su vida útil, que queremos que estas piezas hagan de cuenta un Lego, que yo desarmo y armo y hago figuras como la que se ve arriba en la parte superior a la derecha, que es un tanque de combustible, y la que se ve abajo, que es un vaciado de un edificio, que es lo que hoy en día hacemos todos los días básicamente. El encofrado modular es justamente eso, son piezas ya con unos formatos establecidos de dimensiones que yo puedo desarmar, que tienen unos herrajes para unirse y tienen unos elementos para resistir las solicitaciones del hormigón, entiéndase la casi que presión hidrostática que puede generar el hormigón. Los encofrados, si lo veremos más adelante, realmente tienen que hacerse con unos factores de seguridad, realmente tiene que haber una ciencia y una tecnología involucrada para poderlos desarrollar. Pero eso es posterior. Básicamente, como concepto, esto es lo que vemos. Monolítico. Nuestra gran bandera es que los encofrados sean monolíticos, o sea, que podamos hormigonar muros y las losas o placas en un solo evento hormigonado, mejorando muchas cosas, desde propiedades y del sistema estructural, y obviamente plazos, tiempos, movimientos y rendimientos. Aquí vemos algo, estos son sistemas trepantes que nosotros también fabricamos. Estos ya requieren el uso de la grúa para elevarse, para ascender verticalmente. Y aquí hay un mix, porque todas las fachadas se izan con la grúa, se iza un panel en gran formato, o sea que es un conjunto de paneles de aluminio, conjuntamente con su andamiaje, todo ese perímetro por donde la gente se desplaza. Entonces, este es un sistema trepante y es un encofrado modular, que aquí básicamente la gran limitante de este tipo de sistemas es que yo tengo que tener una misma y única sección, desde el piso 1 hasta el piso N, pero son muy funcionales y realmente sí reducen muchísimo los movimientos, da muchísimo más seguridad. Y bueno, están ahí a la orden del día para usarlo. Hablamos de industrialización y a mí me gusta proyectar esto. Si nosotros vemos lo de la izquierda, este señor que está ahí pegando su muro en ladrillo, perfecto, el tipo está feliz, pero cuando uno empieza a reparar en las actividades minuciosas y específicas, pues lo que estamos viendo es que miren cuánto mortero no desperdicia nomás con cada cucharada que está poniendo, unas cantidades incontroladas de mortero, pero lo está haciendo bien, eso es una artesanía. Miren cómo cae el mortero. Así es como pegamos ladrillo hoy y se ha venido haciendo toda la vida. Ya ni el planeta ni las construcciones de hoy en día dan para seguir haciendo esto. Yo no digo, o nosotros no afirmamos que esto hay que eliminarlo, ni más faltaba, pero es tan artesanal el proceso que deberíamos lucirlo como tal, como una artesanía. Yo puedo hacer un edificio con encofrados modulares muy industrializadamente, pero sí dosificar adecuadamente este tipo de faenas. Esto ya no podemos hacer cientos de viviendas con esto, ya definitivamente se bota demasiada plata, nomás en ladrillos fracturados, en mortero que se les quemó y en el desperdicio propio de la actividad. ¿Qué quisiéramos? Justamente la imagen de la derecha. Ojalá podamos llegar a ese tipo de módulos prefabricados, que yo ya llevo el módulo y es tan liviano que lo cargan 4 personas y lo voy a izar con muy poca maquinaria, con un equipo muy sencillo. Esa sería la carta al niño Dios, la carta a Santa Claus. Pero bueno, nosotros estamos en un término medio. Nosotros hacemos esa casi que prefabricación, pero la hacemos en sitio, con hormigón reforzado, y tenemos que entender el sistema como tal. Aquí les muestro, esto es tomado, tiene varios años este video, pero es una muy bonita forma de entender de qué estamos hablando. Aquí se va a construir un edificio, esto es una obra brasilera. Un cliente nuestro nos compró un molde para hacer 2 departamentos, o sea, media torre. Ahí están listando fundaciones, dejan todas las preparaciones verticales, aceros e instalaciones y empiezan a armar su molde monolítico, como ven. Ahí están haciendo el cierre de losas, luego ponen el acero en la losa, las instalaciones de la losa y hacen ya el vaciado. Inclusive este vaciado lo hacen con bomba estacionaria y al día siguiente desencofran, hacen el traslado de las piezas
y empieza ya a crecer ese edificio. Ahí, para que se den una idea, están armando cada molde, que son 2 departamentos, son de orden de 110 metros cuadrados de área construida, más toda el área de escaleras, que pueden ser otros 20 metros cuadrados, para que tengamos una magnitud de lo que está sucediendo. Entonces vemos cómo sigue creciendo. Miren ese contador de días que nos ha puesto, ese video ni siquiera lo hicimos nosotros, lo hizo la propia constructora. Y llega el hormigón, hacen el vaciado, al día siguiente desencofran y se repite. ¿Qué estamos viendo aquí? Procesos ordenados. ¿Qué estamos viendo aquí? Todo tiene que estar muy controlado en cuanto a tiempos y movimientos. ¿Qué vemos? Que no hay mayor desperdicio. Ustedes, ¿dónde ven ese montón de escombros que uno normalmente ve en una obra? Los invito a que lo busquen. No lo ven, porque esta es una de las grandes propiedades que tenemos y sigue creciendo el edificio. Si ven en los alrededores, el edificio de atrás también ya está teniendo otro crecimiento, el de que está atrás a la izquierda también. Entonces se ve que es escalable esa productividad. Y sí se puede entender como si fuera una línea de producción. Sí podemos entender por qué un molde ya nos está quitando y nos está aliviando de muchas cuestiones que siempre han sido retrabajos y costos de no calidad, de presupuestos que no se cumplen, ni hablar de los plazos. Entonces es una manera de nosotros mitigar un poco ese impacto de lo que tradicionalmente hacemos en construcción. Es una manera de empezar a cambiar de una buena vez por este tipo de sistemas, por amor al planeta, por amor al margen de un proyecto inclusive, pero sobre todo por tratar de tecnología. Nosotros necesitamos ya buscar industrializar, y ojo, industrializar no hablamos de tener 1000 casas para industrializar. Yo puedo hacer 40 casas o 20 casas al año y puedo hacerlas de manera industrializada, con controles y sin exceso de faenas y sin exceso de actores. Yo ya no quiero hacer una estructura en hormigón, luego que venga el albañil a hacer sus muros de ladrillo, luego que venga el del Durlock a hacer sus muros de Durlock, luego que venga otro haciendo los rezanes. A mí no me sirve. Cada faena de esas se vuelve en algún momento improductivo. Entonces, no, miren, quedó terminado el edificio, bastante bien presentado, con moldes, y es la manera de ver. Esa es la gran invitación. Aquí lo vemos. Los encofrados pueden aportar muchas cosas. A mí, básicamente, me parece importantísimo el tema de desperdicios de optimización de mano de obra. Me parece que es lo más importante que tenemos aquí. Me parece importante que estas tecnologías permiten tener un muy buen control de lo que está sucediendo a nivel presupuesto. Y entonces ahí ganamos todos. Aquí en esta imagen que les muestro, también los invito a ver dónde está el desperdicio, el montón de escombros, el montón de suciedad, de contaminación que nosotros generamos todo el tiempo. No. Entonces sí estamos teniendo aquí un favorecimiento pues, de esta parte de sostenibilidad, y el planeta también nos lo agradece. Miren esto. Esta imagen es idónea para explicar esa línea de producción que queremos. Si vemos, miren la dificultad que puede presuponer este terreno. Abajo, a la derecha, ustedes pueden ver la máquina. Y arriba tenemos ya terminada la primera etapa de estas casas, de estos edificios. Concepto realmente de industrialización, se pueden ver todas las etapas. Miren la dificultad, como decía, el terreno, tenemos casi una diferencia de cotas de 60 metros y han sabido sortear, ya han podido pues, librarse de tener en unas circunstancias tan adversas como se puede ver ese tipo de obras, pues han tenido unos resultados. Miren cómo tenemos abajo nosotros el comienzo de las fundaciones, el movimiento de tierras, y arriba ya tenemos todo terminadito y casi que entregado ya con sus áreas verdes y demás. Ahí vemos la línea de producción que les digo, y ahí vemos el concepto macro de lo que es industrializar. Queremos procesos limpios, queremos procesos controlados y sobre todo mucha seguridad. Nosotros hay veces, por ahorrarnos un pesito, dejamos
o permitimos que haya algunos tipos de procesos inseguros en nuestras obras, y eso inmediatamente se convierte en costos de calidad o de no calidad. Automáticamente, cuando yo le doy seguridad al operario, pues automáticamente él me incrementa su productividad por esa seguridad y confianza que le puedo dar yo. Entonces, no podemos hablar de industrialización, de acelerar procesos sin estar permanentemente enfocados en que el factor seguridad sea número uno, sea principio rector de ese tipo de sistemas. Lo podemos ver aquí en esta imagen, arriba ustedes pueden ver, hay no hay tablones de madera, hay unas plataformas antideslizantes, hay unas ménsulas azules que están ancladas al hormigón, ya hay unos guardacuerpos con guardapiés que realmente van a aumentar esa sensación. A la final eso uno lo recibe con productividad, insisto, entonces vale la pena siempre eso. Aquí vemos una imagen que a mí también me encanta y se los voy a mencionar porque si bien esto es una obra en Medellín, son unos edificios de vivienda de interés social, eran departamentos no eran de más de 60 metros cuadrados, pero más allá de eso, lo que me encanta a mí mostrar es cómo han dotado de unas amenidades. Miren la cantidad de piscinas que tenemos allá, de piletas, creo que dicen ustedes, para esta gente. Entonces, si bien están confinados en unas viviendas pequeñas, pues les aseguro que el desarrollador de este proyecto y como lo diseñó, por decirlo, él tuvo en cuenta eso. Él igual ganó plata, igual tuvo un margen interesante, pero tuvo la decencia de dotarles de una, si ustedes ponen esas piscinas en otro tipo de obras, o puede ser fácilmente para una vivienda residencial de estatus económico alto y aplicaría para unos condominios pues muy de primer mundo. Y definitivamente esto era vivienda de interés social, pero con unos costos tan bien logrados que alcanzó para poder tener este tipo de atributos adicionales. A la final lo que lograron es que estas personas que viven ahí son la gente más feliz del mundo, como cuidan ellos, porque ese proyecto lo visitamos frecuentemente cada vez que estamos allá. Cuidan su proyecto, cuidan esas áreas, son enamorados de su proyecto justamente por eso, porque le dieron unas amenidades adicionales. Entonces, podemos hacer todo, podemos hacer vivienda de interés social, podemos construir rápido, podemos mejorar los costos, aumentar un margen y garantizar este tipo de armonía y enamoramiento del propietario con sus obras. Definitivamente hay que buscarlo. Quiero hablarles un poco sobre el sistema estructural. Hemos hablado de industrialización, algo de moldes hemos visto, pero hay algo muy importante y es que más allá de ser un molde para construir aceleradamente o industrializadamente, un molde que te puede durar 1500 hormigonados, o sea, de una alta vida útil, uno puede tener 10 años de ese molde usándolo 200, 250 veces al año es lo normal, haciendo hormigonados casi que a diario, según lo permitan tanto las estaciones como el proyecto. Pero la gran fundamentación de esto básicamente es el sistema estructural. No estamos hablando ya de marcos rígidos, de estructura puntual o aporticada, sino que estamos hablando de un sistema estructural que son muros de hormigón, donde hemos cambiado todos los muros de albañilería, todos los muros divisorios, y estos muros los hemos convertido en muros de hormigón reforzado en ambas direcciones, en las dos direcciones, para que tengan un comportamiento bastante interesante que les quiero describir a continuación. Tenemos estructuras muy rígidas. La rigidez que se obtiene, la rigidez de piso, es muy alta. Eso es muy importante. Hay muy buen control de la deriva. Esos desplazamientos horizontales están muy controlados. Esto es bienvenido para lo que nos atañe a nosotros, sobre todo cuando tenemos sismo o viento. Pues es bienvenido poder tener esto. Y básicamente cuando hacemos el hormigonado de muros con losa en un solo evento, que tenemos esa parte o esa condición monolítica, estamos dándole un atributo muy importante a esta unión, donde ya no hablamos de un nudo, donde se encuentra, por ejemplo, una columna con una viga, sino que hablamos de toda una arista, donde se está encontrando un muro con una losa. Y eso, a la final, tenemos una muy buena disipación para estas fuerzas horizontales. Aquí vemos algo muy simple.
Esto es lo que pasa cuando nosotros recibimos una carga lateral, sismo, viento, viene una respuesta a la estructura, viene una deformada, hay un desplazamiento que es alto. Eso es normal, hay un desplazamiento alto y definitivamente, pues muchas veces esa deriva, que es ese desplazamiento relativo entre niveles, pues nos cuesta muchísimo, nos cuesta vida, nos cuesta destrozos, daños y demás. Cuando tenemos muros en hormigón, yo no digo que cuando entra la fuerza, él no se va a deformar, claro que se va a deformar, pero su respuesta es mucho más controlada, la deformada realmente es más pequeña, por decirlo así, su magnitud es muy menor, el desplazamiento es, o sea, la deriva, básicamente, el desplazamiento entre niveles es bastante menor. Eso nos ayuda muchísimo, para tener, para proteger la vida de las personas, básicamente. Eso nos ayuda muchísimo para proteger la estructura, para proteger ese bien adquirido por un comprador, pues, de esa vivienda. Entonces, definitivamente hay algo ahí importante. Bueno, parece que se le cortó. Parece que sí. A ver, aguardemos unos segundos. Vamos a esperar a que, a que se No permitirá reconecte entender. Iván. Vuelvo a comentarles cualquier consulta que quieran hacer, la dejan indicada en el chat y cuando termine la presentación, esperemos que se pueda volver a conectar, lo vamos a tratar de responder a todos, ¿no? Yo se las transmitimos a Iván y él las va a ir contestando. Esperemos que pueda conectarse pronto. No sé si tenés algo para decir, Marcelo. No, lo que les digo, bueno, Iván seguramente está en una zona de México con un poco de... Quería esto, como siempre te digo, primero agradecerles a todos los que están acá. Hola. Agradecerle al ingeniero Tiara. ¿Y estás, Iván? Sí, ya, ¿me escuchan? No sé qué Ahora pasó, sí. les pido disculpas. Bueno, ya vuelvo a compartir pantalla donde íbamos. Ya estamos. Les pido mil disculpas, pero no sé qué pasó. Bueno, aquí voy a presentarla. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, ¿me están viendo? Alejandro, ¿me confirmas, por favor? Sí, perfecto. Listo. Entonces, les decía, normalmente en la estructura tradicional, pues aporticada, cuando teníamos esas grandes derivas, ese era un efecto típico. Cuando teníamos nosotros esas deformaciones y esas derivas tan altas, pues justamente como lo que tenemos es todo mampuesto entre losa y losa, se fracturaba y generaba muchos daños, hería a las personas y demás. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos muy bien controlado con este tipo de sistema y este es uno de esos grandes garantes que el sistema arroja básicamente a nivel de seguridad y de protección de las vidas humanas. Estamos reduciendo esta deriva a la final. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros este sistema? Tenemos muros en los dos sentidos y siempre existen unos muros de rigidez y unos muros de carga. Los azules que pueden ver son los muros de carga y los naranjas son los muros de rigidez, que normalmente son perpendiculares al sentido longitudinal, digamos, de la losa y son en el mismo sentido como se distribuye la carga o en el sentido de armado de la losa. Entonces, cuando llega un sismo, ya sea en el eje X o en el eje Y, vamos a tener muros por todo lado dando esa rigidez y soportando ese sismo. Si queremos que un sismo nos venga a 45 con cualquier ángulo, de todas maneras, todos los muros van a estar trabajando, tanto los azules como los naranjas. Así que esa es como la parte fácil de entender. Ahora, si vamos un poquito más allá en la parte estructural,
Cuando hablamos de los muros de carga, estos muros azules que les mostraba, que son casi que la gran mayoría cuando se diseñan este tipo de estructuras, con este tipo de sistema estructural, pues cuando llega esa carga, básicamente la solicitación del muro va a ser pura compresión. Entonces esto favorece mucho porque el hormigón justamente para eso es que es bueno, para asumir de buena manera todo el tema de la compresión. Pero cuando los muros son de rigidez, que eran estos muros naranja que teníamos allá, pues aquí nosotros ya bajo la misma solicitación ya empezamos a ver unas reacciones que consideran un poco más de tensión o de tracción en algunas zonas del muro. Esto es lo que nos obliga es a usar un poco más de acero. Cuando hablamos de estos muros, los azules, y me regreso justamente, es un muro que yo trabajo con un acero que puede ser la cuantía mínima del acero, porque él está sometido a compresión totalmente. El hormigón trabaja per se, y el poco acero que yo le pongo acá es la cuantía mínima que me piden por retracción por temperatura, para que se den una idea. Entonces, viene muy a bien entender esto, porque a la final sí podemos tener unas mejores cuantías de acero por metro cuadrado construido en este tipo de sistemas. Se llega a optimizar bastante. Aquí vemos, esta es una torrecita, estoy viviendo de interés social en Colombia, y me gusta esta imagen porque si bien no se hormigonó la losa en esta imagen, porque ya es el último nivel, ahí ve inclusive que tienen lo que nosotros llamamos muros culatas, o llevar este último nivel, pero me gusta la imagen es para entender y poder ver el sistema en cuanto a esa rigidez. Cuando yo veo esos muros en un sentido en el otro, donde la mocheta del closet me sirve en mi análisis, donde la mocheta del baño, lo que sea, me sirve en todos mis análisis para yo poder calcular estos edificios de buena manera, pues ya entendemos ese concepto de rigidez y entendemos cómo, bajo una solicitación o carga horizontal, estos edificios van a reaccionar y van a tener una deformada y van a tener un control de derivas muy importante. Entonces, esto es como para que entendamos un poco, si bien somos fabricantes de moldes, pero la realidad es que los beneficios y los atributos a nivel estructural y de buen comportamiento sísmico, pues no pasan por los moldes. Eso es un beneficio del sistema de muros de hormigón, para que quede constancia de eso. No de los moldes Forza, ni más faltaba. Aquí vemos otros, pues, más de lo mismo. Esta imagen a la izquierda, ahí estamos viendo los muros de rigidez y los muros portantes. Entonces, para que entendamos nuevamente el por qué trabajan esas estructuras y cómo se logra este buen comportamiento a nivel de sismoresistencia y de control. Ahora, si hablamos de encofrados, pues ya empezamos a ver, esto sí, digamos que es un beneficio del encofrado que uno elija, la marca que ustedes quieran. Esto es transversal de los encofrados, pero uno tiene que saber que si yo he de querer obtener una muy buena cara de contacto o una muy buena terminación del hormigón, como el que pueden ver ahí, con un encofrado nuestro de aluminio, pues definitivamente hay que buscar las calidades. Si me preguntan a mí la mejor calidad que uno puede tener de encofrados, básicamente va a ser un encofrado de plástico, pero todavía no están terminados de inventar. Hay encofrados de plástico que funcionan muy bien, pero en monolítico, sistemas monolíticos no, definitivamente no. Ellos sirven para ciertos muros, ciertas contenciones, pero la piel de contacto, la cara de contacto y esa terminación del muro ya desencofrado, pues es bastante bonita. Esta que ven ahí es de un equipo de aluminio normal, usando un buen desencofrante y obviamente un buen hormigón. Estos son muros de 15 centímetros. Fueron trabajados con un hormigón que ni siquiera es autocompactante o autonivelante, no, solo se usó un hormigón fluido, sí con buena especificación en cuanto a los áridos, y me refiero exactamente al agregado grueso. Era del orden de media pulgada. Y bueno, creo que de los y es que tiene muy buena respuesta a las solicitaciones del evento de hormigonar, de soportar esas presiones, y pues definitivamente vamos a tener nosotros unas apariencias de los muros bastante importantes. A la final, ¿yo qué quiero? Si ustedes ven, la imagen de la izquierda y la de la derecha son imágenes, son fotos
del mismo proyecto. A la izquierda vemos el muro recién desencofrado y a la derecha vemos ya la etapa de terminaciones o de acabados. ¿Qué queremos nosotros? Que justamente haya una muy buena terminación o un muy buen acabado en la cara del hormigón, que a la final yo invierta poco tiempo, pocos materiales en darle el acabado que ustedes quieran, acabado liso, blanco, premium, como ustedes gusten darlo. Pero a medida que yo mejore esas superficies que entregue al momento de desencofrar con el molde, pues en esa medida yo estoy abaratando, insisto, tanto por plazos, por mano de obra y por materiales definitivamente. Entonces es importante acompañar siempre bien y saber. Hay algo que yo recalco y es que normalmente muchas personas piensan que cuando se trata de social, pues el molde, si es que ya decían hacerla con molde, pues me voy con el molde más económico y con la cara de contacto. Y la verdad debería ser todo lo contrario. Si es vivienda de interés social, que es donde yo no tengo un ítem de acabados, de maquillaje, de terminaciones, un ítem grande, un ítem grosso, pues yo lo que voy a hacer es, debería buscar el mejor encofrado posible, la mejor terminación del muro desencofrado, para que asimismo mi inversión en acabado sea la mínima. Pero muchas veces nos confundimos en eso y pensamos que compro el mejor encofrado para la vivienda más costosa y más alta. Quizá ni siquiera va por ahí. Tal vez una vivienda de más valor, pues sí tiene un rubro donde yo puedo usar 9 milímetros de un resane, de un revoque, o puedo yo hacer este tipo de maquillajes porque sí me da a nivel de proyecto. Pero es una invitación a pensarlo de esa manera. Si yo realmente no quiero invertirle una casita en mayor terminación, pero que quede muy prolija y muy bien presentada, yo debo usar una cara de contacto que realmente me brinde eso, definitivamente. Insisto, ¿qué debe aportar un molde? Debe aportar mucha seguridad al operario y al constructor. El operario es el que lo arma todos los días, lo desarma, lo arma y lo desarma, ¿ya? Y el constructor tal vez podemos denominarlo como el que hace la inversión y necesita que su molde le responda bien. Aquí yo cito algunos artículos del ACI porque nosotros como fabricantes de moldes, y también es una invitación que les hago muy respetuosa, y es que no podemos alejarnos de toda una normativa o unas sugerencias, como nos puede hacer el ACI, que es gente que experimenta para poder hacer recomendaciones. Entonces, lo menciono porque es muy dado que uno mande a hacer su molde en un garaje en la esquina y se lo hacen y tengo mi molde y puedo hacer, sí, y va a funcionar seguro, pero no me puedo alejar de unos factores de seguridad que yo obligatoriamente debo cumplir. Las corbatas, que son esos elementos que están entre cara y cara de los muros, que son los que garantizan el espesor del muro y controlan toda esa presión, pues realmente aquí nos dice Form Tie 2.0 de factor de seguridad. Los anclajes del encofrado, hasta las manijas que yo voy a tener adosadas en el encofrado deben tener un factor de seguridad. Entonces miren que no es solamente garantizar que yo pueda darle forma al hormigón con un encofrado que mande a hacer o que alguien me diga que lo hace, y no, yo realmente he sido garantizar que haya tal seguridad que en esa inversión que yo estoy haciendo, que a mí eso se me traslada en vida útil, se me traslada en un comportamiento totalmente controlado y esperado de los paneles. Y no queremos una sorpresa. Han muerto personas por fallas de encofrados, por fallas de apuntalamiento. Nosotros en eso no podemos desconocer que hay una normativa y tenemos que estar bajo esa sombra de esa normativa, sí o sí. Insisto, aportan seguridad al constructor. ¿Por qué? Porque necesitamos que soporte unas presiones. Nuestro molde soporta 60 kilopascales, este que han visto monolítico de aluminio. Y él va a tener una respuesta, va a tener una deformación con esas presiones y hay que conocerlas. El día de mañana que ustedes se acercan donde cualquier vendedor de encofrados, por favor, pregúntenos e indáguenos eso, cuestionenos eso. Y su molde, ¿cuánto se deforma cuando se usa? Porque todos los moldes del mundo se deforman.
dentro del campo elástico, o sea, se deforman y una vez que yo desencofro, ya se recuperan. No es que se vaya acumulando la deformación, no pasa a ser una deformación ya plástica, no. Entonces, dentro de ese campo elástico, de ese rango elástico, tenemos una deformación esperada que nosotros certificamos que hasta 3 milímetros podría deformarse la cara de contacto por ese efecto de la presión hidrostática. Normalmente uno nunca lee, ya cuando le pongo una regla y quiero entrar a medir esas deformaciones, nunca leemos más de 2 milímetros. ¿Por qué se lo menciono? Porque eso hay que tenerlo muy bien analizado, muy bien digerido a nivel de presupuestos. El día que a ustedes se les acerque un vendedor de encofrados que les insinúe o les afirme que su molde no se deforma, que nada, que es 0,000, la perfección de Dios, ténganle miedo porque no conoce su producto. ¿Ya? Ese día ustedes hacen un presupuesto en el que no consideran ningún tipo de detallado posterior o en el que consideran que van a pintar directamente, aplicar la pintura sobre ese molde porque pueden omitir eso, pero cuando se dan cuenta y empiezan a ver que tienen que rellenar aquí, quitar acá, rellenar aquí, quitar acá, pueden echar a perder hasta el mismo margen. Pues. Entonces, en definitiva, hay que conocer, hay que entender cómo funcionan estos moldes, cómo trabajan, y de esta manera, pues es que uno puede garantizar a la final que el proyecto sea tan exitoso y viable como nos lo imaginamos. Aquí vemos, este es el tema de las corbatas, esos tirantes que ustedes ven, básicamente, podemos mostrarles con el puntero, estos tirantes que ven acá, nosotros le llamamos corbatas, y era lo que les mencionaba hace un rato con el ACI 117, que nos decía, perdón, con el 347, que nos decía que tienen que tener un factor de seguridad de 2. O sea, que ellas aguanten 2 veces la solicitación real o nominal a la que están sometidas, que es básicamente presión hidrostática. Entonces, pues no podemos desconocer eso. Nosotros tenemos encofrados como los que ven, que tienen esta cantidad de corbatas según la altura libre que se esté manejando, y tenemos otro encofrado que solamente tiene estas 3 corbatas. Entonces, en esto también hay muchas cosas que se deben entender. Yo que quiero un encofrado hoy en día que tenga el mínimo de accesorios posible, que tenga el mínimo de piezas posibles, que yo pueda hacer los hormigonados de una forma rápida y segura, definitivamente, pero eso es conociendo cómo están hechos. Y definitivamente, pues, en nuestro caso, si decimos que trabaja con 2 corbatas o 3 corbatas, es porque ya tenemos toda una demostración, no solo de análisis de simulaciones, sino que antes de sacar un producto, obviamente hacemos por lo menos 300 hormigonados con un molde nuevo, por decirlo, que tenemos un desarrollo nuevo, este molde se va a lanzar, hacemos 300 hormigonados con el molde, y si tuvo el comportamiento esperado, ahora sí decimos, tenemos un producto. Entonces, hay que hacer las cosas con mucha conciencia. Esta es la propuesta, digamos, de Forza en materia de esa seguridad que damos. Insisto, apegados a las normas, apegados a las recomendaciones de los que saben, apegados a proteger la vida, a no sacrificar ni calidad, ni mucho menos vidas humanas. Aquí vemos en este video, esta es una pequeña simulación de cómo es el comportamiento cuando está sometido a presión hidrostática y donde se origina la mayor deformación. Y llegamos a esperar hasta 2.48 milímetros en esa zona que se va a poner roja, ahí esa zona casi que central. Y es la manera como nosotros esperamos que trabaje, confirmamos que trabaje, y pues obviamente no es solamente una simulación, como les decía, sino que lo comprobamos pues en campo. Entonces no nos podemos nosotros simplemente fabricar un molde a sabiendas que él podría servir, no, tenemos que acompañarlo de toda la tecnología necesaria pues para que en realidad sí funcione. Esta es una pieza de losa también, la misma simulación, sometida a esa carga hidrostática. La pieza de losa, como está sometida a menos altura de hormigón, que es el espesor de una losa maciza que va de los 10 a los 14 centímetros, normalmente, pues ustedes pueden ver ahí, la máxima deformación que se espera va a ser de 1.16, 1.17 milímetros la máxima.
Entonces vemos que hay un comportamiento, e insisto, todos los moldes se deforman y nosotros tenemos que conocer dónde y cómo se deforman para asimismo tomar las medidas tanto a nivel presupuesto, tanto a nivel de ejecución de obra y tanto a nivel del alcance del encofrado. Nosotros como vendedores, ustedes, colegas como constructores, desarrolladores, supervisores, lo que quieran que en el ramo que estén, es importante conocer eso. Que hay unas presiones, que hay unas cargas de servicio, que hay unos atributos de los moldes, que habrán unos que se deforman más o menos. Por ejemplo, un molde de metal madera se va a deformar mucho más, mientras el de aluminio puede formar 2 milímetros, el de metal madera puede llegar a los 6, 7 milímetros fácilmente. El molde de acero puede tener un comportamiento bastante similar al del aluminio en cuanto a deformaciones, pero en detrimento pues tiene su exagerado peso. Cuando hablamos de deformaciones, volvemos al ACI. El ACI 117 nos habla de cómo entender qué es un hormigón, por decirlo así, a la vista, o un hormigón aparente, o un hormigón arquitectónico. Nuestra oferta de valor, como les decía, nosotros en Forza, nuestros equipos que fabricamos son 3 milímetros de deformación. Más allá de eso, pues no ocurre. Y si deforma más de 3 milímetros, tenemos que darle garantía al dueño de ese molde porque se está comportando inesperadamente. Y aún así, ustedes podrían decir 3 milímetros, no, eso es una barbaridad. Pues no, una barbaridad según qué. Aún así, el ACI 117 lo habla muy bien. Si ustedes ven arriba, grado 1, estamos hablando de hormigones arquitectónicos a la vista. Y cuando hablamos aquí esta columna de planeidad y vemos una altura de los elementos verticales en residencial, en el sector residencial, básicamente estamos hablando de menor o igual a 3 metros, eso es lo usual. El ACI nos dice más o menos 6 milímetros puede tener una deformación y usted se puede considerar que esa deformación o ese elemento hormigonado con esos más o menos 6 milímetros lo puede dejar a la vista. Entonces creo que estamos por la mitad de eso, en el peor de los casos. Entonces estamos cumpliendo con creces. Entonces miren que hay una serie de normas, igual hablan de los plomos, igual nos hablan de muchas cosas interesantes estos capítulos del ACI, que la invitación nosotros que estamos en este gremio, colegas, es a conocerlo y a usarlo, porque muchas veces puede llegar un interventor a pedirnos el 000 y a rechazarme muros y a rechazarme losas porque él está casado en algo que él se imagina. Entonces, como los moldes se deforman, como existen ya unos rangos y unas publicaciones que me dicen qué es lo que yo debería hacer en una obra, cómo debería responder este tipo de encofrados a las solicitaciones, pues es bueno conocerlo porque el día de mañana hasta me va a ayudar este tipo de capítulos o de sugerencias de la serie. Aquí vemos, cuando hablamos de encofrados modulares, me gusta esta imagen porque ahí vemos ya una modulación. Esto es lo que nosotros hacemos, esto es cuando convertimos el plano de un cliente, lo convertimos en piezas. Aquí hay 3 cosas que quiero mostrar. Número 1, el vaciado monolítico que ya les explicaba. Se puede ver la integración de muros con su losa perfectamente. Número 2, podemos ver que es el Lego. Hagan de cuenta que tiene unos códigos de colores. Y esas fichas con las que se ha armado este Lego que estamos viendo, pues si yo les digo que todas las fichas verdes, todas las fichas azules y las grises son paneles estándar que ustedes pueden reusar una y otra vez hasta agotar esa vida útil del molde, que son 1500 hormigonados. Esto lo que nos garantiza es que yo pueda ir adaptando este molde de una tipología arquitectónica a otra, y estas piezas estándar yo las voy a estar usando y dándole la vuelta una y otra vez. Eso es lo que queremos con este tipo de moldes. Si bien es un traje a la medida, porque nosotros nos basamos en un proyecto de un cliente para hacérselo tal como lo quiere, pero ese proyecto difícilmente, ojalá, se repitiera las 1500 veces que dura el molde, pero como sabemos que no, que puede ser un proyecto inicial de 120 viviendas y que en cuestión de un año el cliente va a querer reformar y transformar este molde a otra tipología, a otra necesidad, a otro mercado, que él pueda tener una matriz de este molde inicial, de esa compra inicial bastante grande, un porcentaje bastante grande que le sirva para sus proyectos futuros. Entonces a esto le apuntamos con este tipo de estandarización. La tercera cosa que les quería mencionar y es que reparemos en esas franjitas amarillas. Esas franjas amarillas que vemos en la losa
Básicamente son apuntalamiento de sacrificio. Entonces nosotros dejamos estas franjas, al cliente le entregamos 3 repeticiones, o sea, 3 kits de estas franjas para que él pueda hormigonar hoy y mañana desencofre toda la losa. Lo único que dejaría son estas franjas naranja, perdón, para que pueda garantizar ese apuntalamiento en una losa que puede estar prematura a nivel de edad, porque la estamos desencofrando a las, que quieren, menos de 20 horas la estamos desencofrando. Entonces tenemos que garantizar, insistimos, esto es darle seguridad a un cliente, a un constructor que puede entrar en esos procesos acelerados, pero no podemos desconocer que hay que acompañarlo técnicamente con soluciones para que no haya un sacrificio, en este caso de unas deflexiones, de unos pandeos, hasta de unas fracturas de losa si se quiere. Entonces es importante ver eso. El día de mañana que estén buscando un molde, indaguen también, cuestionennos a los fabricantes cómo es la solución de apuntalamiento, qué ofrecemos para que podamos solventar esa construcción acelerada sin sacrificar ningún elemento estructural. ¿Ok? Miren esto. Este es nuestro software de modulación. Es un software que creamos nosotros en casa. Programamos el AutoCAD, es basado en AutoCAD, y lo programamos para que ya haga la carpintería por nosotros. Aquí vemos cómo de unos planos que se sacaron unos ejes parametrizados, ya empezamos a hacer ese trazo. Y ese trazo básicamente es la modulación. Esta es una casa, esta no tiene losa. Y ahí está la casita. Y aprovecho esta imagen para mostrarles todo lo que ustedes ven, todos estos paneles azules, grises, todos estos, es formaleta o encofrado estándar. Y estos que son verdes, o un verde gris, pues si se quiere, son encofrados ya especiales. Se entiende, si yo tengo estos muros así, con estas formas de trapecios o de triángulos, ya, con estas geometrías, pues eso ya dista de ser un panel estándar para nosotros. Se entiende por qué, básicamente es un tema de geometría, y lo que buscamos normalmente es minimizar la cantidad de este tipo de paneles. ¿Por qué? Porque el día de mañana, pues si yo hago un encofrado para 1500 usos, yo no lo voy a poder usar, o me caso con esta misma casita y con estas mismas aguas, a 2 aguas, esta misma casa, para poderla usar siempre. Lo contrario, hice mis 120 casas que tenían estas 2 aguas y estas culatas, así le llamamos a estos elementos, y mañana que ya vaya con losa o que ya no tenga esta inclinación, esta pendiente, pues ya no me va a servir, así de sencillo. Entonces, es importante saberlo. Personalizamos el molde como requieran, pero siempre es importante conocer que yo quiero que ese molde sea lo más estándar y casi que sea un genérico posible. Entonces, esta es nuestra oferta de valor, trajes a la medida, pero sí una orientación y con mucha sensatez y mucha conciencia realmente de cómo vamos a enfocar un proyecto. Y las recomendaciones que damos nosotros siempre se van a basar en que la inversión de una persona, porque no son moldes económicos, pues que esta inversión se ratifique con creces, que la pueda usar los 1500 veces, que pueda hacer 6 desarrollos, 7, 10 desarrollos, los que quieran. Entonces sí es importante conocerlo. Aquí me encanta mostrar esto también porque hay veces, aunque ha cambiado hoy en día esto, pero todavía tenemos muchos mercados que piensan que solo se puede hacer vivienda de interés social, que solo se puede hacer con moldes, cajitas de zapatos con ventanas y puertas, y no es tan así. Realmente uno puede tener tanta belleza como uno quiera, uno puede tener unos proyectos pensados en hacerlo industrializadamente, con encofrados modulares, con un impacto y una belleza arrolladora. Miren esta planta, inicio por la planta. Esto de hecho está construyendo acá en México, en Guadalajara. Y miren la planta, el arquitecto es un arquitecto muy reconocido, es un arquitecto premiado en bienales y demás. Pero su cliente le dice, yo quiero hacer algo demasiado bonito, demasiado gustador, pero yo quiero y hacerlo industrializadamente, lo quiero hacer con molde. Entonces, él entendiendo eso, nos tardamos 6 años preparando este proyecto. O sea, fue una venta de 6 años, literalmente. Pero fue tal el acompañamiento y se interiorizó tanto la tecnología y el fin, de ese fin que ellos querían, que era poderlo hacer, que a la final hicieron miren la planta,
aquí se ve un zoom a media torre, todo ortogonal. Si vemos las distancias entre ejes, de los ejes numerales, vemos el 340, 340, 340. Hay es simétrico esto. Eso beneficia muy bien. No vemos una congestión de muros, un exceso de muros, un exceso de tabiquería. Es bastante limpio. Pero todo, ¿qué quieren hacer? No, lo están haciendo ya. Entonces miren este cantilever acá, miren este voladizo, toda una habitación que sale de la nada y sobre eso vienen 6 pisos más. Miren estos vanos centrales con unos árboles al centro, valga la redundancia, unos árboles sembrados ahí. O sea, es un proyecto que este va a ser, son 1.140 departamentos, si no estoy mal. Este va a ser el proyecto y ya lo están construyendo, ya optaron por su molde, nos exigieron una serie de texturas intercambiables. Miren, todo esto es render, ¿no? Ustedes dirán, sí, pues sí, el render puede con todo, sí, pero esta ya es la realidad. El edificio se está construyendo. Aquí vemos, nos pidieron estas texturas, estos paneles que les denominamos paneles acordeón. Se les generaron unos paneles acordeón intercambiables para que puedan manejar texturas aleatorias, franjas con unas profundidades y con unas aristas diferentes. Y si pueden ver ya en el primer plano, así va la obra. Con estos balcones trapezoidales. Miren estos vacíos, que aquí es donde va a estar el árbol que veíamos. Y definitivamente, pues creo que vale la pena mencionarlo. Y acá al final, a la derecha, pueden ver, obviamente, cómo nace esa habitación que veíamos que nacía de la nada. Entonces, realmente es algo retador, ¿sí? Realmente fue un molde que para nosotros no fue fácil hacerlo. Llegar a un grado de personalización, llegar a un grado de replantear lo que venimos haciendo, porque nosotros no sabíamos que podíamos hacer esa textura tipo acordeón que ellos querían. Nos tocó hacer pruebas, convencernos nosotros mismos que éramos capaces y a la final se logró con tremendo producto. Entonces, se pueden hacer cosas bonitas con un molde con el que haces la cajita de zapatos con puertas y ventanas y obviamente pueden hacer cosas con un grado de belleza arquitectónica más sofisticado o superior, por decirlo así. Quiero mostrarles algunos edificios que se hacen para que entendamos. Estos edificios, esto es Chile. Este de acá de la derecha que están viendo, miren la altura, eran 20, no me acuerdo cuántos pisos. Esto es en Viña del Mar. Y lo menciono porque esto es la garantía de que el sistema a nivel estructural, el sistema de muros, por tanto, es en hormigón, pues funciona muy bien ante esas solicitaciones de sismo. Créanme que ya han pasado bastantes sismos, terremotos, lo que quieran, y hay una integridad hermosa pues, en este tipo de estructuras. Entonces, vale la pena reconocerlo, vale la pena entender que el molde es solamente una vía, pero que quien se debería robar el show es el sistema como tal, de muros de hormigón, y funciona bastante bien ante esa solicitación de sismos. Aquí están las pruebas pues, fehacientes. Esto es Perú también, donde también sabemos que hay mucho sismo, ¿ya? Esto es acá México. Ahí dejaron el hormigón a la vista. Es más, con esta imagen les comento algo a manera de anécdota. Ven que tiene como unas manchas oscuras el hormigón. El cliente hizo todo para dejarle el hormigón a la vista y le compró a un proveedor enorme que existe acá en México el dichoso hormigón autocurante, Hydratium le llamaban. Pues ese tal Hydratium lo que logró fue mancharles sus muros. Y a la final no pudo lucir el hormigón exactamente como quería, sino que le tocó darle un acabado de color gris basalto, que es como el más similar. Pero bueno, esto a nivel de anécdota, para que vean también cómo la tecnología y el querer hacer las cosas también, pues puede tener este tipo de sorpresas. Es un tema químico más que nada. Más edificios. Vienen edificios muy normales, muy simples, pero con un juego de colores, con algo muy mínimo, realmente se puede lograr un producto bastante atractivo. Miren estos, también acá en México, cómo juegan con esos rebordes, esos altorrelieves en las fachadas. Todo eso viene con el molde, justamente para darle como movilidad a esas fachadas, quitarle lo aburrido que puede tener el hormigón.
y luego lo acompaño de diferentes colores. Uno puede no encantarle este verde, a mí no me encanta este verde, tengo que decirlo con el respeto de mi cliente, pero fue un proyecto exitosísimo y siguen haciendo y la gente es feliz porque tiene esos rebordes y esas protuberancias en la fachada. A la final sigue siendo el mismo rectángulo, la misma caja de zapatos con ventanas, pero con unos rebordes, entonces lo pusieron como más coquetón. Aquí vemos también, miren cómo se juega con todo este tipo de diferencia de texturas, la aparición de estos balcones, se desaparecen, los rebordes de 3 ventanas, rebordes de 2, ventanas sin reborde. Entonces, cuando empiezan a jugar con eso, que todo está integrado con el molde, pues bienvenido, porque se puede hacer de algo muy simple, se le puede otorgar una belleza bastante interesante. Y esto fue hormigonado diariamente, esto es estrato, esto es en Morelia, esto es un estrato socioeconómico alto, es vivienda costosa y fue desarrollada con el mismo molde con el que hacemos casitas de vivienda de interés social. Casas, cómo no, insisto, miren los rebordes nuevamente, cómo detallan, cómo le cambian la apariencia. Tenemos más casas, estas más minimalistas, si se quiere, pero bastante funcional. Esto también hecho con molde, una vivienda al día, se hormigona diariamente, se arma, se desarma y sin ningún inconveniente. Y vemos que hay una muy buena presentación, bastante prolija la presentación. Esto es Argentina, esto es allá en su país, están invitadísimos a esta obra, se puede coordinar visitas. Esto lo hacen nuestro cliente, que nos guste o no nos guste, pues no es lo importante, pero miren ellos cómo han jugado como con estos paralelepípedos que se engastan unos encima de otros y se logra una volumetría interesantísima y bastante bonita, súper minimalista, muy moderna y realmente son cosas que están ahí a la orden del día. No podemos desconocer que si hablamos de este tipo de hormigones, perdón, de este tipo de encofrados, debemos siempre garantizar que haya una compatibilidad sí o sí con sistemas de aislamiento, máxime en el sur, donde donde haya la necesidad de aislar, pues perfectamente los hay. Pueden estar embutidos dentro del muro, pueden quedar o se pueden adosar externamente en los muros. Aquí hay una pequeña muestra como para que entendamos qué opciones hay. Esto primero que les muestro es la opción más estudiada, más técnica y la mejor que yo he conocido en cuanto a aislamiento. Este es un producto americano que usa poliestireno, pero es extruido de alta densidad con una serie de conectores, como lo podemos ver, trabaja perfectamente bien, como lo pueden ver en el producto terminado a la derecha. Funciona muy bien, garantiza unos recubrimientos, no se inmuta este aislamiento con los efectos del bombeo, para nada, del bombeo del hormigón. Vemos la platanización, por decirlo de alguna manera, la tropicalización del sistema que vimos, el green han logrado ahorita tener, esto lo hicimos en Perú, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y lo que se buscó fue eso. Aquí ya no es poliestireno extruido, aquí es expandido, ya no es de tan alta densidad, pero se hizo prácticamente lo mismo, funcionó muy bien, se generó el doble muro, ¿sí? Y esto queda embutido. Aquí el quid del asunto, para que esto trabaje bien, es yo poder garantizar que cuando estoy llenando los muros, pues tenga una tolva que me derive y que el llenado sea simultáneo, el doble muro se vaya llenando, porque de lo contrario, pues va a terminar rompiéndose el poliestireno y se entiende. Entonces, yo garantizo un llenado simultáneo sin problema. Esto es lo que más se usa en Chile, les comparto, esto Polyjeep. Esto es un sándwich que ya viene, que es el Durlock, básicamente, que ya viene adosado con un poliestireno de alta densidad. Y yo una vez, después de desencofrar, internamente se hace ese trabajo. Yo lo que hago es ponerle el adhesivo y las fijo y funciona muy bien y luego le doy un acabado a esto, sí, entre placa y placa vemos que hay unas juntas aquí, claro, hay que poner una cinta malla, hay que darle un tratamiento como al Durlock, obviamente, porque para nosotros va a ser como un muro o una cara de Durlock, simplemente que no tiene una estructura galvanizada o una estructura que hay que fijar al muro, sino que les
con adhesivo fijado al muro básicamente. Tenemos estos, esto se usa también, lo he visto usar en Uruguay y en Argentina mucho, que es como la lana de roca, pero tienen que hacer una estructura y encima forran con Durlock también. O, como lo que vemos al lado y lado, ya son recubrimientos de un aislante en poliestireno extruido también, ¿ya? Esto se usa mucho acá en México, funciona bastante bien, se fija externamente. Y también hay que hacer un trabajo, un detallado pues en el resane, las juntas entre las placas de aislamiento. Tenemos proyecciones de corcho, inclusive. En Uruguay se ha usado bastante con muy buenos resultados en la fachada. Aquí vemos un mortero térmico aplicado proyectadamente o por proyección. Aquí vemos el acabado de corcho. Este es un cliente nuestro en Montevideo. Y él hizo una proyección de celulosa, de corcho, literal. Queda como de 30 milímetros del espesor resultante, ya viene con el color, o sea, es la tapa de acabado de fachada. Y les digo que con un desempeño bastante importante, con un acabado muy bonito, al tacto inclusive se siente riquísimo y funciona, que es lo importante, funciona bastante bien. Tenemos cosas tan ilógicas como estas. Esto más fue esto fue una cooperativa también en Uruguay. Pues los habitantes o los quienes conforman esa cooperativa y que decidieron pues hacer este emprendimiento, ellos querían ver sus muros de ladrillo. A sabiendas que era un sistema industrializado, con molde y todo, pues miren lo que tocó hacer. Pues se aprovechó, se generó ahí se le puso el igol denso, esos muros, por eso están negros, se le puso esa placa de poliestireno y por fuera se hizo una pega de muro en ladrillo. Es como ilógico el sistema, pero pues el cliente lo que pida, y esa fue su manera de ellos lucir por fuera como si fuera ladrillo, pero era una casita hecha comentar el día de hoy. Es un repaso sobre estas ventajas, beneficios y qué aplicaciones podemos tener. La invitación a que se puedan inquietar por este tipo de sistemas. Tenemos moldes actualmente allá en Argentina, listos para que ustedes vean, los vean en operación, las puertas abiertas. Y pues adelante. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya servido de algo esta plática. Y estoy atento si hay preguntas, cualquier cosa, Alejandro, por favor me dices. Perdón. Bueno, aquí en el chat no hay ninguna pregunta, pero bueno, aquel que tenga alguna pregunta para hacer, hágala directamente a viva voz, desmuteándose. Y bueno, Iván ahí está Sin para problema, contestar. adelante. Como bahiense, quiero dar un detalle. Nosotros estamos muy acostumbrados y tenemos una tradición que va a necesitar ser cambiada. Este tipo de encofrados también nos puede acompañar con nuestras estructuras aporticadas hasta que le encontremos la vuelta y nos demos cuenta de la ventaja que es trabajar con tabiques. No es excluyente una cosa de la otra. Como tenemos bajo sistema sísmico, bajas acciones sísmicas en Bahía, sí las hay, podemos darnos un poco ese lujo de tener una transición. Se puede ir haciendo la nueva tradición por las ventajas que tenemos en la construcción. Quería apuntar un poquito de eso. Correcto, ingeniero Pirque, muchas gracias por esa precisión. Es correcto, es correcto. El uso de este tipo de tecnologías a nivel de encofrados no es exclusivamente para sistemas solo de muros de hormigón, no. Yo puedo hacer encofrados monolíticos para sistemas aporticados sin ningún problema. Solo que yo menciono las ventajas, digamos, y esos beneficios más
más probables y más logrables en razón a que el sistema de muros de hormigón pues realmente sí está procurando y está facilitando mucho ese comportamiento, ese buen comportamiento estructural. Pero obviamente si hacemos lo que ustedes vieron, cortamente, si lo logramos hacer para muros de hormigón, lo podemos hacer para elementos puntuales o estructura tradicional sin ningún inconveniente. Iván, mira, acá hay una Comentarnos sobre consulta. los costos de este sistema. Sergio Dueñas. Señor, sí, la estoy leyendo. La de Sergio. Exacto. Se cortó. Ok, sí, perfecto. Pregunta por los costos. Va a depender del proyecto, en definitiva, va a depender de cuán especial sea tu proyecto, Sergio. Yo te invito a, si Marcelo Chirisola puede aprovechar el chat y compartir sus datos, Marcelo como nuestro representante en Argentina, para Argentina, te puede informar ya, tendría que ver el proyecto, no te puedo lanzar un costo, nosotros venimos por metro cuadrado de cara de contacto, o sea, un muro. Un metro cuadrado de muro tiene 2 metros cuadrados de cara de contacto, para que te hagas una idea. Pero no te arrojo un precio así, te invito a que construyamos ese precio por metro cuadrado o el precio resultante para un equipo como tal, en la medida en que el proyecto se pueda conocer, porque si no te daría una respuesta muy vaga que lo que va a hacer es de pronto desenfocar mucho el tema. Pero estamos abiertos a que veamos eso. ¿Cómo son? Bueno, estoy leyendo aquí las preguntas, Alejandro. Sí, Ya Marcelo Chirisola puso su teléfono, así que por favor, todo tema de precios lo revisamos en conjunto, porque como les digo, un proyecto puede tener un precio diferente a otro según lo especial que sea. ¿Cómo son las instalaciones dentro de los muros? Perfecto. Dentro de los muros, nosotros buscamos, según lo permitan, ciertas normas o ciertos entes que fiscalizan eso, todo lo dejamos embebido, las instalaciones quedan dentro de muros, quedan dentro de losas, obviamente adosadas al acero, a la malla de refuerzo que tenemos dentro de los muros o dentro de las losas. Lo que hacemos es fijar con alambre negro recocido las instalaciones, pero siempre cuidando que la instalación que quede embutida, número uno, tenga garantizado un recubrimiento mínimo de la pasta de cemento, del hormigón, porque si no nos va a marcar fisura, eso es mandatorio. Número dos, buscamos que las instalaciones no vayan en detrimento de que no le robe mucho núcleo de hormigón. Yo no puedo tener instalaciones horizontales. Nosotros evitamos dentro de muros tuberías horizontales muy largas, más de 50 centímetros no. Nosotros, por ejemplo, todos los recorridos horizontales los tenemos que hacer por losa y luego subir en vertical por los muros. Eso es por principio, porque podemos generar un plano de falla. Entonces, desconociendo eso, no desconociendo eso, uno puede alojar todo acá en Colombia, en algunas ciudades hasta el gas la dejamos embebida en muros. Instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, obvio, ya cuando hablamos de bajantes de aguas negras, cuando hablamos de todos estos codos sanitarios, de tubería sanitaria en los sanitarios, pues ahí definitivamente uno no puede dejar embebido nada, uno deja ya pases en la losa, uno deja unos pases, unos negativos, para que el día de mañana yo hago ya mi colocación del tubo, el accesorio sanitario normalmente, que son los que tenemos con mayor diámetro, pero todo lo hidráulico, lo eléctrico, voz, datos, etcétera, quedan los muros sin ningún problema. Son tuberías hasta los drenajes de lavamanos, por ejemplo, que son de 2,5 pulgadas, esos también quedan dentro de los muros sin inconveniente. Metro cuadrado estándar, por favor. Sergio, comunícate, por favor, con Marcelo para hablar de los precios, por favor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? no parece. O sea,
me da como pena con Sergio no responderle porque te voy a dar un rango. Tú puedes tener $200 por metro cuadrado de área de contacto hasta $300 por metro cuadrado de área de contacto. Entonces, como el rango es tan amplio, por eso es que no quería lanzarte ese precio, pero me duele simplemente decirte no habla con Marcelo, por eso te doy ese rango. Pero viste, es un rango, así que eso hay que acotarlo ya con un proyecto en firme definitivamente. Bueno, Creo que no hay ahí más preguntas, Alejandro. no, parecería que no. Yo ahí lo que veo, Marcelo, bueno, No, puso ahora su, sí. su número de teléfono, la dirección, en donde están ubicados. Así que bueno, lógicamente en ese aspecto comercial, cualquiera que quiera contactarse lo hará directamente con ustedes. A Iván, nosotros... perdón, Sí, dale, Martín, perdón. perdón, Iván. Yo, observando la metodología de trabajo, se ven construcciones muy moduladas, pero dentro de todo, digamos, también por lo que nos mostraste, se logra cierta versatilidad para desarrollar proyectos. Lo que yo te quería preguntar es, ¿en qué rango de luces estamos Correcto. trabajando para las losas, para las cubiertas y las losas de entrepiso? Vos mostraste un proyecto donde estabas en el orden de 3,60 m o 3,40 m. Y cuando tenés Ajá. ese tipo de, digamos, de luces a cubrir, de luces a salvar, ¿qué necesidad de apuntalamiento tenés para, digamos, el proceso constructivo, ¿no? Vos mencionaste que mantenías algunos elementos de seguridad, algunos puntales de seguridad, con Correcto. paneles particularizados, digamos, dentro del plano de la losa. Pero dentro, digamos, ¿hasta cuál sería el Ajá. rango de luces razonables en los cuales vos podés mantener la admisibilidad de las deformaciones que nos comentaste? Excelente pregunta, Martín. Muchas gracias. Es que da para hacer una segunda presentación sin duda por todo este tipo de abordar todo esto. A ver, losa de 10 centímetros de espesor, maciza, trabajando con una doble malla, te puede funcionar hasta 3,6 metros, 3 metros 60 centímetros, una losa de 10. Si ya nos pasamos a un claro, a una luz entre apoyos, esta losa, si ya estamos hablando de 4,2 metros, algo así, hay que pasarse a 12 centímetros. Si ya tenemos losas de 4,5, perdón, distancia entre apoyos, la losa entre apoyos de 4,5 a 5 metros, ya hablamos de losas de 14 centímetros. Nosotros, por experiencia, ya cuando una losa, que por cálculo maciza, ¿no? Una losa llena, te da superior a 14 centímetros, nosotros automáticamente ya debemos revisarla y convertirla en una losa aligerada, una losa nervada, en una o en las dos direcciones, ya según como lo pida tu análisis. Hacemos losas enervadas todo el tiempo, hacemos losas postensadas también cuando tenemos grandes claros. Tuvimos un cliente en Medellín, Colombia, que él quería tener algo muy libre, no quería apoyos, no quería vigas descolgadas, porque yo también si tengo una losa y una luz grande, le puedo generar una viga descolgada que ya funge como un apoyo. Y con eso también quito ese gran claro, lo corto. Ese cliente no quiso y él nos dijo, yo necesito poder postensar una losa. Y eran losa de 13 centímetros, me acuerdo, una cosa así. Y el señor la postensó juiciosamente, cada nivel postensaba, la postensó y le funcionó perfectamente. Entonces, se pueden vincular, ¿no? El sistema trabaja perfectamente bien con losas aligeradas, con losas postensadas, si se quiere, losas de entrepiso. Pero si queremos losas macizas, que en lo particular es donde yo veo que más se pone eficiente esto, la realidad es que estas losas trabajan bien. Insisto, 10 centímetros de espesor hasta 3,60. 12 centímetros de espesor hasta 4,20. 14 centímetros de espesor alcanzan ya a los 5 metros casi. Y ya lo que les decía, hay que examinar la costo-eficiencia de tener una losa. Nosotros tenemos clientes en Chile que nos piden losas macizas de 17 centímetros. Son felices. Yo no haría una losa maciza de 17. Yo automáticamente, como les dije, yo automáticamente ya la convierto, así sea nervada en una sola dirección, pero vale la pena eso.
¿Qué calidad de hormigón utilizan para esas? Ah, perdón, Martín, te respondí la pregunta. Sobre el desapuntalamiento. Nosotros entregamos ese set de 4 juegos de esas franjitas de apuntalamiento remanente o apuntalamiento de sacrificio, porque para nosotros en nuestros análisis hemos visto que cuando el hormigón llega al 60% del F'C o del FCK, no recuerdo cómo lo nombramos, la resistencia a los 28, cuando llegamos al 60% del F'C, ya se puede inclusive desapuntalar ese hormigón. Las losas acá trabajan como diafragmas, eso es importante reconocerlo, entonces eso nos da esa garantía de poderlo hacer sin ningún tema de una flexión posterior, con el 60% del F'C. Y un hormigón de estos, industrializados, sin acelerantes, sino que hoy en día los superplastificantes que se usan en los hormigones automáticamente están incrementando, le están dando como un boost, por decirlo de alguna manera, a la resistencia temprana. Entonces, no hay necesidad de usar acelerantes. Y ellos al cuarto día te están dando ese 60% del F'C. Esa es la razón por la que nosotros, por defecto, entregamos 4 juegos de esas piecitas para ese apuntalamiento remanente. Hay clientes que nos piden 2 niveles de ese apuntalamiento remanente. En Chile es muy normal que nos pidan 2 niveles. Y nosotros, al principio, alegábamos con nuestros clientes, hombre, que no se necesita, pero mira que esto, se lo demostrábamos con cálculos. Nosotros no sacamos nada de un sombrero, ¿no? Todo está soportado en análisis estructurales y en programas y demás. Y no, y ellos no. Con las losas hay gente que se cuida mucho. Entonces, bien, al cliente lo que pida, indudablemente, pero básicamente esa sería la respuesta a tus preguntas, Martín. Aquí estoy leyendo, ¿qué calidad de hormigón utilizan para esas luces? Mira que no sé si ya medio lo respondí, no se necesita un hormigón acelerado. De hecho, en el sistema de muros portantes, el hormigón de mayor resistencia va en los muros. Y las losas se hacen con el mismo hormigón. Nosotros tenemos edificios de 31 pisos que hacemos en Medellín, donde iniciamos con hormigones que les voy a hablar en PCI, que es lo que manejamos allá. Iniciamos con hormigones de 5.000 PSI en los primeros 5 pisos, del 6 al 10 bajábamos a 4.000 en los muros, pero la losa siempre era de 3.000, o sea, de 210 kilogramos por metro cuadrado, 210, la losa siempre la misma. Bueno, se puede, perdón, ¿qué calidad de hormigón? Ese es eso. ¿Cuánto en voladizo? No pasa por, eso básicamente va a depender del perarte de la losa y del refuerzo que tenga el voladizo. Nosotros hemos hecho voladizos, usualmente se hacen voladizos entre 1 a 1.5 metros, es lo que más tenemos, y nos han salido voladizos como estos que vieron hoy, que ya lo que te obliga es a generarle o algún tipo de viga, o que el voladizo termine en una viga para que se vuelva en un apoyo, pero se soluciona a nivel estructural. Como sistema, realmente el molde no tiene limitación. Nosotros garantizamos que si es un voladizo muy largo, pues te vamos a dejar no solamente una pieza de apuntalamiento y el voladizo termina acá, sino que te dejamos una y una al borde para justamente garantizar esa integridad estructural. ¿Se pueden configurar edificios redondos con este sistema? Claro que sí, y esa es una de las noblezas del aluminio. Se pueden configurar edificios redondos, columnas circulares, se puede hacer. Así es correcto. Creo que ya he respondido todo lo que vi que preguntaron. Qué bueno que hubo preguntas, eso me gusta muchísimo. Y no sé, Alejandro, ¿qué sigue? No, por nuestra parte, las gracias por la charla y por la disertación. La realidad es que cualquier cosa, lógicamente, por consulta, por lo que quieran saber, se van a poder contactar acá con Marcelo y poder establecer el contacto que deseen. Seguramente tienen, bueno, acá justo estoy leyendo porque Martín Serralunga dice, falta el catering, que es lógicamente lo que hablábamos
justamente antes de iniciar Ya vendrá, la charla, ya era lo que vendrá. hablábamos, que ojalá volvamos a la normalidad que queríamos todos, exactamente. Eh, Martín, como ya sabía, lo charlamos antes esto, ya va a haber oportunidad. Este, Seguro que así, sí. así que, no, por supuesto, bueno, ahí también queda tu correo para consulta y justamente Lo la gusto. idea es Adelante, lo que quieran, con gusto. poder seguir en contacto. Estas posibles charlas técnicas que tenemos para armar o que fueron propuestas, justamente con la persona con la que vamos a trabajar es con Martín, que está allí. Fantástico. Así que, bueno, la idea es poder seguir en contacto y poder seguir aportando a la ingeniería, ¿no? Con todas estas no digamos nuevas tecnologías entonces, pero sí con nuevas propuestas Propuestas. que siempre nos vienen bien. Desde ya que por mi parte, lógicamente muy agradecido por haber Gracias a participado. ustedes. Vuelvo a repetir y darle las gracias a cada uno de los presentes y que quisieron estar en esta reunión. Y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en alguna otra oportunidad, con alguna otra charla. Y justamente a cada uno los invitamos a que lo que necesiten saber se contacten directamente con la gente de Forza y poder ir para adelante con sus proyectos, ¿no? Así que Iván, desde ya muchísimas gracias. Marcelo, muchísimas gracias también por el contacto. Un saludo grande, ingeniero Pirquio, por estar siempre presente y participando. Y bueno, nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Alejandro, si me Sí, permitís, por favor. primero, quiero agradecer a todos los que participaron de la charla que dio el ingeniero y amigo Iván Botero. Te quiero agradecer a vos que me abriste las puertas y nos permitiste llegar a esto. Y después quiero invitar a todos los que están acá o los que quieran o que quieran ver, como decimos nosotros, el molde en acción, están invitados acá en Buenos Aires, estamos en Benavides, tenemos unos cuantos moldes trabajando para uno de nuestros principales clientes que es EIDICO y pueden ver, si tienen la suerte de poder viajar con todo este problemita que estamos viviendo y llegar acá y tienen la posibilidad de quedarse 2 días, en 2 días se van muy contentos porque se van a ir con 2 viviendas que han visto cómo se realizan. Acá tengo entre medio de todos ustedes, hay un gran amigo que es Raúl Torroba, el ingeniero, que tuve la suerte de tenerlo acá conmigo unos días y creo que también eres una de las personas que tienen ahí que les puede dar fe de lo que les estoy diciendo. Así que nada, estamos a disposición de ustedes, estamos para lo que sea, sacarle cualquier tipo de dudas. Y bueno, ahí tienen mi teléfono, así que nada, les agradezco de todo corazón este tiempito que nos brindaron. Muy bien. Bueno, sin más, Muchas gracias, que Alejandro. terminen muy Gracias a bien el todos. día. Y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, ¿sí? Así que gracias a todos.